Hola, bienvenidos. Las meninges son estructuras membranosas que recubren al sistema nervioso central. De exterior a interior tenemos a la dura madre, al aracnoides y a la pia madre. En este video estudiaremos la anatomía de la capa más externa, es decir, la dura madre. Pero específicamente hablaremos de la dura madre craneal. Así que prepárate porque estamos estudiando medicina. La dura madre es la más externa de las tres meninges que recubren al sistema nervioso central. En la cavidad craneal, la dura madre se encuentra formada por dos capas, una capa externa y una capa interna, las cuales están estrechamente adheridas una a la otra, excepto en algunos puntos en los que la capa interna se refleja, es decir, extiende prolongaciones hacia las estructuras intracraneales, como veremos más adelante. Hablando específicamente de la capa externa, esta es más rígida que la interna y se encuentra en contacto directo con los huesos de la bóveda craneal, de los cuales forma el periósteo. Esta capa externa se encuentra firmemente adherida en los puntos de sutura entre un hueso y otro. Sin embargo, su adherencia no es tan firme en las porciones escamosas de dichos huesos, específicamente en una zona, conocida como zona de Colable o zona de Gerard Marchand. Esta zona es especialmente favorable para el desarrollo de hematomas extradurales, es decir, la acumulación de sangre en el espacio que se forma entre la dura madre y los huesos de la bóveda craneal, que por ejemplo se pueden formar por la rotura de la arteria meningia media. La capa externa se encuentra también insertada firmemente en diferentes puntos del suelo de la cavidad craneal. De anterior a posterior se inserta firmemente en la crista galli del hueso etmoides, en las apófisis clinoides del hueso esfenoides, en el borde posterior de las alas menores del mismo hueso, en el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, en el canal basilar del hueso occipital y en el contorno del foramen magno, también del hueso occipital. Por otra parte, la capa interna de la dura madre se encuentra tapizada por la aracnoides, y de ella se extienden las prolongaciones intracraneales que forman tabiques que permiten dividir a la cavidad craneal en varias fosas o compartimentos. Estas prolongaciones las estudiaremos en el transcurso del video. Las extensiones, o también denominadas reflexiones, más importantes de la dura madre en la cavidad craneal son la tienda o tentorio del cerebelo, la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda o diafragma de la silla turca, o bien de la hipófisis. La primera de ellas, la tienda o tentorio del cerebelo, es un tabique dural que se encuentra formando el techo de la fosa posterior de la base del cráneo. Por lo tanto, separa la parte posterior del cerebro, es decir, los lóbulos occipitales, de los lóbulos cerebelosos. La tienda del cerebelo recibe este nombre porque asemeja o da la apariencia de que el cerebelo estaría dentro de una tienda de campaña, por lo tanto se le denomina precisamente tienda del cerebelo. Este tabique tiene dos inserciones, a las que se les denomina circunferencia mayor o periférica y circunferencia menor. La circunferencia mayor o periférica se inserta desde la protuberancia occipital interna, posteriormente, hasta las apófisis clinoides posteriores, anteriormente. A lo largo de su trayecto, se inserta en el surco del seno transverso y en el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Respecto a la circunferencia menor, a la cual también se le denomina como circunferencia anterior o de borde libre, se inserta de manera anterior en las apófisis clinoides anteriores y se dirige hacia atrás, pasando por encima del borde periférico o de la circunferencia mayor, y describe una curva cóncava sobre el foramen magno, dirigiéndose de nuevo hacia adelante hasta la apófisis clinoides anterior del lado opuesto. Esta circunferencia delimita con la cara posterior del esfenoides la incisura de la tienda del cerebelo,
a la cual también se le denomina foramen oval de Pacchioni. A través de este foramen asciende el tronco encefálico después de atravesar hacia la cavidad craneal por el foramen magno. En la línea media, la tienda del cerebelo se une con la hoz del cerebro, y como ya mencionamos, su cara superior se encuentra en relación con los lóbulos occipitales, mientras que la cara inferior se encuentra en relación de forma medial con la vermis del cerebelo, y a sus dos lados con los hemisferios cerebelosos correspondientes. Este tabique separa a la cavidad craneal en dos fosas, una supratentorial y una infratentorial, las cuales se comunican únicamente por el foramen de Pacchioni. El siguiente repliegue, extensión o reflexión de la duramadre craneal es la hoz del cerebro. Este es el repliegue de mayor tamaño. Se trata de una lámina sagital entre las caras mediales de ambos hemisferios cerebrales. La hoz del cerebro tiene dos bordes, uno superior o convexo, uno inferior o cóncavo, una base y un vértice. Estudiaremos ahora los puntos de inserción de cada una de las partes que conforman la hoz del cerebro. El borde superior o convexo se inserta anteriormente directamente por delante del foramen ciego del hueso frontal. Luego, asciende por la cresta del mismo hueso y se dirige posteriormente insertándose en el surco sagital de la bóveda. Este surco se ve correspondido en la cara externa de la bóveda craneal por la sutura sagital. El borde superior termina en la protuberancia occipital interna y aloja al seno sagital superior, uno de los senos venosos de la duramadre que estudiaremos en otro video. El borde inferior, o borde cóncavo, se inserta anteriormente en la crista galli del hueso etmoides y continúa hasta el borde posterior de la incisura de la tienda del cerebelo, o foramen de Pacchioni, que mencionamos hace un momento. Este corresponde a la cara superior del cuerpo calloso, la estructura que une a los dos hemisferios cerebrales. El borde inferior aloja al seno sagital inferior, otro de los senos venosos de la duramadre. La base de la hoz del cerebro se inserta de manera perpendicular en la tienda del cerebelo, de la que compone su cara superior. Su base aloja al seno venoso recto. La hoz del cerebro cumple con la función de separar a la fosa supratentorial en lado izquierdo y lado derecho. Pasando ahora a la hoz del cerebelo, tenemos que se trata de un tabique medial y sagital entre los dos hemisferios cerebelosos, con los que se corresponden sus caras mediales. La hoz del cerebelo tiene un borde posterior fijo o de inserción y es convexo. Se encuentra adherido a la cresta occipital, que va desde la protuberancia occipital interna hasta el foramen magno. Este borde posterior aloja a los senos venosos occipitales. Su borde anterior es libre y cóncavo y corresponde a la porción interhemisférica cerebelosa, o vermis. Su base es superior y se inserta en la cara inferior de la tienda del cerebelo. Por otra parte, su vértice se orienta hacia abajo y adelante y se bifurca, perdiéndose hacia el foramen yugular. Otra de las reflexiones de la duramadre craneal es el diafragma de la silla turca, al cual también se le puede denominar tienda de la hipófisis o diafragma celar. Se trata de un tabique horizontal que es perforado en su zona central por el infundíbulo de la glándula hipófisis. Se extiende sobre la silla turca, recuerden, esta estructura ósea en el cuerpo del hueso esfenoides, y por lo tanto aísla a la glándula hipófisis. La tienda de la hipófisis consta de dos capas, una superficial y una profunda. Estas se originan desde una membrana común que se separa en el dorso de la silla turca. La capa superficial se extiende horizontalmente desde dicho dorso hasta el borde posterior del canal óptico, mientras que la capa profunda desciende, se dirige horizontalmente hacia adelante para luego ascender y unirse con la hoja superior en el canal óptico. Esta capa profunda, por los lados, se eleva de manera vertical hasta encontrar a la hoja superficial, formando así la pared interna del seno cavernoso, mientras que la pared externa de este mismo seno
está formado por una expansión de la circunferencia anterior o pequeña del tentorio del cerebelo, la cual se inserta en la cara anteroposterior de la porción petrosa del hueso temporal y en el ala menor del esfenoides. Hemos estudiado la anatomía de la duramadre craneal. Si te ha gustado nuestro video, déjanos un me gusta y suscríbete para que no te pierdas más de nuestros videos.